Segundo bloque de 24 Córdoba y les decíamos, vamos a seguir hablando de lo que ocurrió cuando la semana pasada, primero el 6 de abril, en la Cámara de Diputados se aprobó el decreto 267, que prácticamente deja sin efecto, de hecho, muchos de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, crea el Ente Nacional de Comunicación y muchas modificaciones, de hecho, que se hacen por decreto a una ley sancionada por el Parlamento. Y lo que ocurrió tras eso el viernes, porque hubo una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde 18 organizaciones peticionaron para establecer el por qué debían defender esta ley de medios y también fue citado el gobierno argentino. Vamos a repasar, antes de la charla con Mario Farías, vamos a repasar lo que dijeron tanto los peticionantes como el Estado argentino en esta audiencia. Lo vemos. La concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia. Argentina exhibe altos niveles de concentración en las actividades de comunicación. Vayan como ejemplo los siguientes. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de 2 grupos. En tanto que en la televisión de pago, que es el sistema por la cual el 83% de los hogares en la Argentina accede a la televisión, casi el 70% de los abonados está controlado por 2 grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y por lo tanto potencian la concentración. Lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. En tal sentido, quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión: la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos 6 años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Nunca en la historia del movimiento cooperativo tuvimos acceso a licencia de comunicación, nunca, porque decían que éramos entidades sin fines de lucro y solamente podían tener licencia las entidades con fines de lucro. Con la ley de medios anterior, la que ahora está siendo objetada, logramos las cooperativas tener medios de comunicación y canales de cable. Conocemos muy bien la influencia que esto ha tenido, la cantidad de trabajo que ha generado y la pluralidad de voces que ha permitido. Ahora, todo eso con el DNU, esos DNU del nuevo gobierno, todo esto está en riesgo. Parte de lo que pasó la semana pasada en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mario Farías, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Mario Farías es integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, muchas de las cosas que se hablaron las retomo para preguntarte, en principio, directamente al sector, al de las radios comunitarias, ¿cómo lo afecta esto? Bueno, en general creo que la libertad de expresión en Argentina está amenazada, pero precisamente por la aplicación del DNU. Creo que en el periodo anterior hubo libertad de expresión como nunca en la Argentina. Con este DNU se fortalece la concentración, se fortalecen los monopolios, se fortalece el relato único y se fortalece evidentemente Clarín, porque el DNU prácticamente parece estar escrito por los abogados de Clarín. Eso para el ciudadano realmente es un retroceso muy importante porque evidentemente se concentra la información, se achica el pluralismo y la diversidad. Y en relación a las radios, en particular en el sector nuestro, evidentemente consideramos que ha habido aspectos de la ley que no han sido modificados, pero que en la práctica, digamos, alguna aplicación de algunas cuestiones de la ley 26.522 están paralizados. Lo decía, no sé, el representante de las cooperativas. Bueno, habían logrado tanto el sector cooperativo, aquellos sectores sin fines de lucro, habían logrado avances. Sí, por ejemplo, retomo también parte de lo que dijo Martín Becerra, no lo pudimos poner porque era un compacto, pero un defensor de la ley, pero muy crítico de su aplicación también, porque hay que decirlo también, digamos, hubo muchas fallas en la aplicación concreta de la ley, ¿no? En algunos aspectos se avanzó, en otros decididamente, digamos, la lucha contra los monopolios, si querés con Clarín, concentró gran parte de la energía y evidentemente no se dieron los pasos que había que dar. Por ejemplo, en la normalización del espectro en las grandes ciudades, lo que iba a permitir que en el caso, por ejemplo, de Radio Sur, la radio donde
donde yo estoy, la radio que yo integro, pudiera acceder a una licencia. Nosotros tenemos un reconocimiento, estamos dentro de un empadronamiento, una especie de registro, pero no pudimos acceder a la licencia, más allá de que en diversas oportunidades lo reclamamos desde nuestra emisora como desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Explica un poquito de qué se trata esto de la normalización, porque digo, todas las radios, en el caso de la de ustedes, las radios comunitarias, muchas radios cooperativas siguen en un limbo, siguen en el aire. Sin licencia. Precisamente porque en las grandes ciudades se consideraba una zona en donde el espectro estaba saturado, había que aplicar un plan técnico para desde ahí, digamos, partir hacia el llamado concurso y la adjudicación de licencias. Ese llamado plan técnico nunca se formuló por parte del AFCA. Por parte del AFCA. Lo decían también, bueno, parte de la audiencia, los que miramos un poco y atendimos, parecía un poco un diálogo de sordos porque al gobierno se le hacían preguntas que no se respondieron en esa audiencia, se apuntó hacia otra cosa, ¿no? Digo, cuando uno veía las respuestas de los enviados a la audiencia del gobierno nacional, ¿no? Creo que las organizaciones plantearon justamente aquellas cuestiones que hacen a la aplicación del decreto y los efectos jurídicos que eso genera. Concretamente, esto que tiene que ver con liberar el mercado, por ejemplo, de la televisión de cable de la ley 26.522. Entonces, al estar fuera de esa ley, ya no hay, digamos, efectos concretos sobre las obligaciones que tienen que ver con la programación, la cuota de pantalla nacional, la obligatoriedad, por ejemplo, de difundir, de poner en la programación una señal de cable local. Incluso aquellas que son, por ejemplo, señales universitarias, señales que pueden ser municipales. Este mismo canal, CBA 24N, digamos, está, digamos, en una circunstancia complicada, porque justamente uno de los artículos del decreto de Macri justamente ha liberado totalmente a las empresas privadas, a las empresas de cable, de esas obligatoriedades que estaban contempladas en la ley. Y eso significaba, concretamente, el que estuvieran contempladas significaba pluralismo, significaba posibilidad de voces locales, producción local, mano de obra local, trabajo local. La verdad que, bueno, muchas de las cosas para hablar sobre lo que pasó el viernes, sobre la aplicación concreta. Ustedes cómo, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿cómo están accionando ante esto? Bueno, en principio, digamos, se habían realizado diversas acciones. Por ejemplo, hemos empezado un debate sobre los nuevos 21 puntos, que fueron la base de la discusión de la ley 26.522. Esos 21 puntos, de alguna manera, vienen a recrear, a actualizar los 21 puntos que en aquel momento, 2004, se plantearon como la base de la ley que finalmente se sancionó. Ahora, digamos, hay una rediscusión sobre eso. El gobierno dijo en esa audiencia que va a hacer un proyecto nuevo, nosotros lo desconocemos, al menos por el momento no se conoce cuál es ese proyecto, ha dicho que va a llamar a dialogar, que va a llamar al debate, que va a llamar a los distintos sectores a la discusión y al debate. Nosotros, si somos convocados, vamos a participar y vamos a seguir insistiendo que la comunicación es un derecho humano, que la comunicación no es una mercancía. Se dijo especialista, Mario, no tengo entendido. En principio, una consulta sobre, digamos, para la nueva ley, pero de especialistas. En principio hay una comisión, digamos, que ha sido designada para entender acerca de este anteproyecto que todavía no se conoce. Y entendemos después que deberían darse, de acuerdo a los parámetros de libertad de expresión de Naciones Unidas, deberían darse circunstancias tales como audiencias públicas, por ejemplo, para poder debatir y discutir si es que existe ese proyecto y si es que el gobierno está dispuesto a debatirlo, que me parece que debería ser así de ese modo, en un contexto de democracia, en un discurso de recrear de nuevo a las instituciones, recrear de nuevo el diálogo, recrear de nuevo la posibilidad del debate. Me parece que ese debería ser un mecanismo que debería utilizarse. Y en ese momento nosotros vamos a participar, por supuesto, si nos dejan, y evidentemente si tenemos las circunstancias y el contexto para que nos escuche. Uno de los que hablaba en la audiencia, hablaba de una de las personas, decía el tema de la concentración. ¿Qué puede implicar eso para el sector, por ejemplo, comunitario? En el caso de, digo, con la mirada que tienen muchos funcionarios del gobierno, ¿no? De una libertad de mercado desregulada en este sector. Sin duda que nos perjudica porque el hecho de fortalecer a los monopolios, digamos, de alguna manera cierra las posibilidades de expresión de los otros sectores. En este caso nuestro, el sector no comercial. Entonces, en ese sentido me parece que hay un retroceso muy grave
hay una pobreza de argumentos que fueron expuestos ahí, se dedicaron solamente a hablar de algunas cuestiones que tenían que ver con alguna política del gobierno anterior, no se refirieron en concreto a la ley, y evidentemente yo creo que los artículos que, si se toma en cuenta cada uno de los artículos que han sido modificados por ese DNU de Macri, son exactamente el texto de artículos que evidentemente fortalecen y dan más poder a los monopolios y concretamente al Grupo Clarín. Eso, digamos, es gravísimo para la libertad de expresión en la Argentina y nosotros lo vamos a seguir sosteniendo y lo vamos a seguir diciendo. Mario Farías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a la última pausa y ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.